Ahora, muy buenas tardes, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, Ignacio, buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes, Víctor, de Hola, muy Gotemburgo, buenas tardes. en Suecia, ¿no? En Buenas Suecia. tardes. Román Gil, Madrid, y Carola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues hoy un tema muy importante de nuevo. Ignacio Sánchez Cuenca es una de las más importantes inteligencias políticas en nuestro país, y Víctor Lapuente también, aunque está en Estocolmo, en Suecia, pero también puede considerarse una gran inteligencia política, sí, sin exagerar mucho, sin exagerar, creo yo. Pues Víctor tiene algunas palabras para Ignacio, ¿no? Porque sois amigos o maestro y discípulo, ¿no? Cuando quieras. Sí, pues nada, muchas gracias Antonio por invitarme a hablar en esta charla con Ignacio Sánchez Cuenca. Es difícil resumir los logros y las cosas que ha hecho Ignacio Sánchez Cuenca. Es una persona que es renacentista en sus intereses intelectuales, ¿no? Igual te pinta la Mona Lisa en un ensayo popular, como que te diseña un helicóptero en su trabajo académico, ¿no? Con modelos muy sofisticados, ¿no? Es un filósofo que ha hecho la transición hacia las ciencias sociales, hacia la economía política o la ciencia política desde un punto de vista más cuantitativo, más numérico, y normalmente es al revés. ¿No? Y decían aquello de que un ingeniero de software se puede convertir en un experto en marketing, pero a la inversa es muy difícil, ¿no? Pero en el caso de Sánchez Cuenca esto ha sido posible. Una persona de letras que se pasa a los números, por decirlo de una manera, y quienes lo consiguen pues suelen marcar una diferencia, ¿no? Y yo creo que Sánchez Cuenca es una persona que es pues seguramente uno de los pensadores contemporáneos en política más destacado. Tiene obras populares, ¿no? Y quizás la más conocida sería, o la que ha tenido más impacto, al menos la que genera más polémica, la desfachatez intelectual, pero también sobre la superioridad moral de la izquierda, la confusión nacional. Es seguramente el gran intelectual de izquierdas y es muy valiente, y eso que en España hay que valorarlo mucho, porque normalmente tiramos la mano y tiramos la piedra y escondemos la mano. También tiene obras académicas muy interesantes. No vamos seguramente a hablar de estas cosas, ¿no? Pero tiene trabajos pues bastante pioneros en cómo estudiar el apoyo a la integración de la Unión Europea, o cuestiones sobre violencia política centrada sobre todo en el caso del País Vasco. Pero sobre todo yo lo recuerdo como profesor, ¿no? Con el cariño y admiración de quien ha sido alumno, y ahora que he pasado a ser profesor yo mismo y a supervisar tesis y a seguir el trabajo de otros jóvenes académicos, valoro todavía más, ¿no? La generosidad que nos dedicó en el Instituto Juan Marc con su tiempo, porque precisamente yo creo que le pillé como alumno en la peor época quizás para un académico, que son los principios de los años 30, que es cuando te vuelves más egocéntrico, y sin embargo él siempre regaló su tiempo con mucha generosidad. Pero bueno, no estamos aquí para adularnos, sino para hablar de temas controvertidos y polémicos, así que concluyo aquí mi presentación, y muy somera, y Antonio, pues hablamos de los distintos temas. Bueno, pues bien, muchas gracias, Víctor. Y hay que decir que Ignacio Sánchez Cuenca es profesor en la Universidad Carlos III, ¿no? Y antes en el Complutense, ¿no? Para que no vean que su carácter académico siempre se nota incluso en sus artículos. Uno de sus últimos es la ley de amnistía, que no tiene que ser un impedimento para que se juzguen, ¿no? derechos vulnerados durante el franquismo. Podemos empezar por ahí, por la actualidad, para luego ir más allá de la actualidad a los fundamentos, ¿no? A los más filosóficos. Y me alegro que Ignacio es de humanista, ¿no? En sus orígenes como pensador es humanista, de filosofía, eres filósofo. Hiciste filosofía, ¿no, Ignacio?
Sí, hace ya un poco de tiempo, pero sí, Bueno, empecé. cuando era filosofía, filosofía. Sí, yo tenía vocación filosófica, sí, me interesaba mucho la filosofía de la ciencia y quería Ah, muy hacer una bien. tesis doctoral sobre filosofía de las ciencias sociales, pero me di cuenta que no sabía lo suficiente y me metí en un máster de ciencias sociales, el mismo que hizo Víctor, donde nos conocimos, y, y entonces me quedé atrapado en las ciencias sociales y ya no supe hacer el camino de vuelta a la filosofía. Pero bueno, son cosas que pasan. En este último libro tuyo, creo que el último, Las raíces históricas del terrorismo revolucionario, se aprecia muy bien cómo adoptas ahí una especialidad, ¿no?, científica, ¿no?, de la sociología, y es muy interesante porque acota muy bien el tema de la violencia, el terrorismo revolucionario en los países que en los años 20 tuvieron, ¿no?, una causa que luego puede que influyera en el terrorismo de los años 70, ¿no? Pero ha dicho Víctor que empecemos, y me parece bien por la actualidad. Yo te he nombrado esto de la ley de amnistía, ¿no?, que no debe ser impedimento para que se juzguen, ¿no?, a los crímenes del franquismo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí y muy honrado de estar con todos vosotros y sobre todo es una alegría enorme estar con Víctor, al que le veo muy de vez en cuando. La última vez yo creo que fue justo antes de la pandemia, que me invitó muy amablemente a Gotemburgo. Por Víctor tengo la más grande admiración. Yo ni me acordaba que le di clase. Yo siempre lo he entendido, bueno, siempre lo tengo en mente como un colega y además, en muchos asuntos no estamos de acuerdo y yo creo que eso es lo que le da un mayor interés al intercambio y a la amistad con él. Mencionabas, Antonio, el asunto de la amnistía. Si queréis, resumo muy brevemente lo que defendía en el artículo del País que salió esta semana. Ha habido, yo creo que, un cierto revuelo porque ha habido una iniciativa parlamentaria de los dos socios de gobierno, de PSOE y de Podemos, tratando de hacer una cosa que en realidad probablemente sea imposible, que es desde la ley inducir a los jueces a interpretar la ley de una cierta manera. Y eso es muy raro. Es muy raro que una ley establezca cómo debe interpretarse otra ley. Eso queda en manos de los jueces, ¿no? Pero bueno, esto viene a cuento por la siguiente razón, porque España, cuando realiza la transición a la democracia, es uno de los primeros países en democratizarse en lo que se ha llamado la tercera oleada de democratización, que comienza con la revolución de los claveles en Portugal, sigue con Grecia, después viene España, después nos sigue la gran oleada de democratización en Latinoamérica en los años 80 y finalmente en los 90 todos los países excomunistas que se mueven hacia la democracia. Bueno, España, siendo uno de los países pioneros dentro de la tercera ola, no tenía recursos, o bueno, mejor dicho, no tenía precedentes sobre cómo ajustar cuentas con el pasado. No existía todavía el concepto de justicia transicional, de cómo reparar los crímenes contra los derechos humanos. No había precedentes tampoco de lo que luego se ha conocido como comisiones de la verdad y se hizo todo a tientas e improvisando. Y uno de los momentos fundacionales de la democracia española, pues es sin duda la ley de amnistía, que era una reivindicación que toda la izquierda y los grupos nacionalistas venían haciendo ya desde las postrimerías del franquismo, ¿no? Cuando llega el momento de tramitar eso parlamentariamente, Unión de Centro Democrático introduce una cláusula que no estaba prevista, que es una cláusula de impunidad hacia los funcionarios del franquismo. Y esa cláusula de impunidad ha sido la que han utilizado los jueces repetidamente durante décadas para no querer investigar, y no ya digo juzgar, pero ni siquiera investigar crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad que se pudieran haber cometido en España en la época franquista. Yo creo que la ley de amnistía, como momento de la democracia española, hay que respetarla porque fue un pacto entre todos los partidos políticos. Si bien Alianza Popular no votó a favor, se abstuvo, igual que se abstuvo la mitad de Alianza Popular con la Constitución, y Alianza Popular al fin y al cabo es el embrión del gran partido de la derecha hoy en España, que es el Partido Popular. Pero bueno, al margen de esta pequeña divergencia de Alianza Popular, todas las demás fuerzas
representadas en el Parlamento aprobaron aquella ley y eso tiene una fuerza inmensa. Pero también aquella ley fue una ley preconstitucional y una ley que se hizo en un momento que es muy distinto al presente. Y durante estos 40 y tantos años que han transcurrido han sucedido muchas cosas en la sociedad y yo creo que no podemos estar atados por lo que entonces fueron los objetivos o las intenciones de los legisladores. Es decir, debemos tener nosotros hoy como ciudadanos vivos de la democracia actual, tenemos que tener la capacidad de reinterpretar y actualizar dicha ley en coherencia con los compromisos internacionales que ha asumido España en cuanto a la aplicación del derecho internacional humanitario. Y eso era lo que tratábamos con Paloma Aguilar, porque escribí el artículo con ella, que es una gran experta en este asunto, lo que tratábamos de argumentar frente a algunos autores que se han rasgado un poco las vestiduras considerando que revisar la ley de transición supone abrir otra vez el asunto de la transición y cuestionar lo que se hizo entonces. Yo no lo entiendo tanto como un cuestionamiento como una actualización de lo que sucedió hace 44 años. Sí, bueno, recordemos que en Argentina una jueza está juzgando a Martín Villa por la jurisdicción universal. Parece raro que nosotros juzgamos a Pinochet, ¿no? A pesar de que estaba protegido por una ley de punto final en Chile, ¿no? Pero nosotros lo hicimos. Lo que resulta un poco paradójico de la posición española es que nosotros fuéramos pioneros en la detención de Pinochet, en una aplicación expansiva del derecho internacional y luego pongamos tantos obstáculos, ya digo, no para juzgar, porque yo creo que nadie está planteando realmente volver a juzgar los crímenes del franquismo, pero sí por lo menos investigarlos y establecer una verdad oficial o una verdad de Estado sobre lo que sucedió en esa época. Carola, creo que... Tengo una pregunta. ¿Tú pondrías algún límite temporal para hacer este tipo de, digamos, de cuestionamientos o de investigaciones? Es decir, has mencionado 44 años, ¿cuánto tiempo hacia atrás crees que habría que irse para investigar crímenes no resueltos? O sea, es una pregunta, no es una provocación. No, es una pregunta legítima. Yo no soy experto en la materia, es decir, no soy jurista. Y la principal objeción que se hace es que si estamos dispuestos a juzgar los crímenes del franquismo, ¿por qué no seguimos hacia atrás? Y podemos remontarnos, yo qué sé, pues hasta la conquista de América, si queremos, ¿no? Es un argumento que yo no sé cómo se cierra. Yo no sé cómo se cierra y no sé cuáles son las demandas sociales al respecto. Yo creo que en el caso de la violencia del régimen anterior es algo relativamente próximo en el tiempo y hay una demanda social, por lo menos para que se establezca la verdad de lo que sucedió, cosa que en España, como no hemos tenido comisión de la verdad, no se ha satisfecho plenamente, ¿no? Entonces ahí hay un motivo de conflicto social que es importante resolver. Yo no sé si nos vamos más para atrás, si hay demanda social para ello. Yo tengo una visión muy pragmática sobre estos asuntos. Es decir, considero que aquí el derecho debe utilizarse para resolver tensiones sociales o expectativas sociales no satisfechas, ¿no? Yo supongo que este argumento que se hace a veces de, bueno, entonces si tiramos hacia atrás no vamos a parar nunca porque la historia de la humanidad ha sido siempre una historia violenta y las naciones se han construido sobre un pasado que normalmente no es presentable, no es muy edificante. A mí a veces me recuerda un poco a otros argumentos. Recuerdo, por ejemplo, en el debate del aborto cuando se dice, bueno, es que si empezamos legalizando el aborto acabamos en los campos de concentración gaseando personas. Bueno, no tenemos por qué, ¿no? Yo creo que hay buenos motivos, no de principio, pero sí motivos pragmáticos o políticos para considerar que lo que sucedió en el régimen anterior es algo que está todavía vivo y que influye en la sociedad presente y que, por lo tanto, merece un debate al respecto. Lo que pasó en la Guerra de Independencia o en las guerras civiles españolas, en las guerras carlistas o, si nos vamos más para atrás, en la Guerra de Sucesión, pues este tipo de cosas no creo que haya una demanda social al respecto.
Bueno, la verdad es que hablas de una demanda social, lo que pasa es que también coincide esa demanda social con ciertas tendencias políticas. Dejo claro que a mí me parece tremendo que haya muertos en las comunas, ¿eh? O sea, me parece terrible, yo creo que eso habría que resolverlo, estoy absolutamente a favor, ¿no? Pero es verdad que es una iniciativa que responde a una demanda social de una determinada esfera, no de los movimientos más conservadores de nuestro país, sino de los más de izquierdas y además con un sesgo de resolución hacia la situación de esas personas, de lo que eran los vencidos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que si, independientemente de las cuestiones legales, que obviamente la retroactividad, pues bueno, es un principio jurídico que hay que respetar, independientemente de esto, si vamos a las cuestiones más políticas y sociales, pues digamos que si ha habido un esfuerzo de concordia o de reconciliación, que no hay que olvidar, digamos, empezar o volver a revisitar situaciones cuando la demanda, insisto, social que mencionas, creo que no es de la mayoría de nuestro complejísimo país, sino de un determinado grupo ideológico o de una tendencia política. ¿No crees que podamos carecer de esa madurez democrática suficiente para que las tensiones que se generan sean menos beneficiosas de lo esperado, o generen todavía más conflicto de la solución pretendida? Podría ser, es un riesgo. Yo creo que no es tanto una cuestión ideológica, es más una cuestión generacional. Claramente hay una división muy grande entre la generación de los hijos de la guerra civil frente a los nietos de la guerra civil. Ahí es donde se produce un cambio casi espontáneo, porque esto comienza a modificarse a finales de los años 90 y comienza desde la sociedad civil. No hay ningún partido que empuje a la sociedad en una cierta dirección. De hecho, en aquella época Izquierda Unida tenía una influencia pequeña dentro de la sociedad y el PSOE no quería saber de este asunto. Pero es el empuje de grupos sociales, de nietos de la guerra civil, el que hace que este asunto regrese a la agenda política. Entonces, mi filosofía sobre esto es bastante sencilla. Yo creo que, y en esto me sitúo, yo creo, en una posición que ideológicamente a lo mejor no es fácilmente asimilable, pero de la misma manera que yo creo que ha sido necesario, al margen de las consecuencias que haya tenido en la sociedad, ha sido necesario hacer una política generosa y gastar recursos considerables en reconstruir en la sociedad vasca el daño que hizo ETA, la organización terrorista ETA, y todos hemos dedicado atención y hemos sido conscientes de que las víctimas de ETA no recibieron ni el calor, ni la ayuda, ni la solidaridad de la sociedad española durante los peores años del terrorismo etarra, sobre todo en los años 80, ¿no? Y eso lo hemos superado. Yo creo que la misma actitud debe inspirar a todo lo relativo a las víctimas de persecución política y de represión en la época franquista. A mí me resulta siempre incomprensible que haya partidos que tratan de monopolizar el dolor de la violencia sufrida por las víctimas de ETA y otros partidos que tratan de monopolizar el dolor de las víctimas del franquismo. Mi postura es mucho más ecuménica. Son víctimas todas ellas y no tiene sentido que dediquemos mucho esfuerzo merecido a las víctimas de ETA y se los neguemos a las víctimas del franquismo y al revés. No tendría sentido dedicarle toda la atención a las víctimas del franquismo y olvidarnos de las víctimas de ETA. Entonces, las sociedades han ido avanzando y España nos ha quedado al margen hacia una sensibilidad cada vez mayor hacia todo lo que tenga que ver con violación de los derechos humanos. Y los estándares de exigencia que tenemos hoy en 2021 son muy diferentes de los estándares que había en los años 70. Y por lo tanto, yo creo que como sociedad no es malo que tengamos un debate sobre cómo debemos, por muy divisivo que pueda resultar, pero no es malo que tengamos un debate sobre cómo debemos replantearnos aquello que sucedió y que se resolvió como se resolvió en la transición. Es decir, yo creo que una transición no se podía haber resuelto de otra manera, las condiciones eran las que eran, la llamada correlación de fuerzas es de todos conocido,
había una amenaza de golpe militar permanente sobre los planes de los políticos, y salió como salió. Eso hay que respetarlo, pero también han pasado 44 años y la ley se puede interpretar y actualizar, ¿no? Yo creo que no es romper con el espíritu de la transición distinguir lo que fueron crímenes contra la humanidad del resto de daños que se pudieran haber producido bajo el franquismo, ¿no? Entonces, en muchas sociedades se ha ido avanzando en esa dirección. Y curiosamente, las democracias latinoamericanas que pasaron también por experiencias dictatoriales muy traumáticas, yo creo que han sido capaces de llegar más lejos de lo que hemos sido nosotros como sociedad. Y en Chile y en Argentina, a pesar de que hubo leyes de punto final, pues luego el Poder Judicial ha sido capaz, en algunos casos, de imponerse sobre esas leyes de punto final, considerando que la impunidad no puede ser un valor sobre el que construye una sociedad, ¿no? Entonces, sí, esta idea de que la impunidad no casa bien con la democracia es una idea que no existía en los años 70 y que ha ido evolucionando lentamente y que hoy yo creo que está asumida en muchos países que han pasado por conflictos violentos o por episodios de represión fuertes, ¿no? Sí, así es, Ignacio. Hemos grabado también con Rodrigo Lledó, el director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que defiende la jurisdicción universal y es de la misma opinión. Víctor Lapuente quería decir algo. Sí, bueno, yo no soy experto en este tema, ni mucho menos. A mí me parece que el artículo de Sánchez Cuenca y de Paloma Aguilar es muy inteligente y es muy inteligente porque además critica a voces muy distintas, como Cebrián, Soledad Gallego Díaz y Vallespín, y es decir, es una crítica no solo, digamos, a gente conservadora, sino a gente, algunos muy progresistas, ¿no? Entonces me parece que es un debate muy interesante dentro de las propias filas progresistas y me parece que está muy bien, muy inteligente, muy inteligentemente enhebrado. Sí. Creo que, bueno, no revelo ningún secreto diciendo pues que todas las sociedades que hacen una transición se enfrentan al dilema entre paz y justicia, ¿no? Y que en España se optó por la paz por encima de la justicia, quizás por accidente, quizás por las correlaciones de fuerzas de las cuales Sánchez Cuenca sabe mucho más que yo, pero creo que fue un éxito, creo que fue un éxito rotundo en cuanto a los resultados, ¿no? Y creo que, como ha dicho antes Sánchez Cuenca, España fue la primera de las primeras de la tercera ola de democratización, pero también fue pionera, es decir, algunas de ellas en América Latina sobre todo siguieron el modelo español, o sea, no son fenómenos independientes, sino que siguieron el modelo español precisamente porque había sido un éxito. Yo discreparía ligeramente con Sánchez Cuenca porque no estoy seguro, y digo que soy agnóstico porque tampoco tengo ninguna prueba fehaciente de que sea así. No estoy seguro de que la vía chilena o la vía argentina haya cerrado mejor las heridas o sea mejor que la española, ¿no? Y yo creo que estamos viendo o vemos constantemente problemas sociales que sí, que en parte en estos países tienen que ver con la situación económica actual, pero que también en parte tienen que ver por esa idea de que las heridas, las cicatrices están abiertas. En todo caso, yo creo que sí que estoy de acuerdo en el fondo del artículo de Sánchez Cuenca, que me parece como un poco lo más interesante, que es decir, mire usted, no vamos a poder tocar la impunidad, pero como mínimo que haya pues comisiones de la verdad. Es decir, no va a haber justicia, pero que haya verdad. Es decir, y de estas tres cosas, paz, de este trilema entre paz, verdad y justicia, como mínimo tengamos paz y verdad. Investiguemos, ¿no? Incluso me parece una muy buena idea y una idea relativamente, diría que original, porque aunque sea bastante sencilla, no es muy obvia de ver y yo creo que es una vía por en medio
que de alguna manera está presente en el artículo, que me hace una contribución muy interesante. Incluso iría más allá, creo que, o desarrollaría esta idea pues con, pues bueno, tengamos museos de la memoria, tengamos, y como decía Sánchez Cuenca, quizás sería una buena idea intentar juntar, aunque eso creará muchos problemas, pero en la memoria histórica, pues algo de, hablemos de la memoria histórica en España de la violencia política, ¿no? De las violaciones de los derechos humanos hayan sido producidas durante los primeros años de la democracia por ETA o antes durante el franquismo, ¿no? Y creo que eso estaría muy bueno. Estoy con que es difícil establecer una fecha, ¿no? Y que habrá que, como mínimo, supongo que habrá quien querrá llevarlo a la República y a la Guerra Civil, a Paracuellos, etcétera. Y ahí, pues sí, supongo que será un poco complicado. Pero, y me quedo con una pregunta final, y es lo que he comentado antes Sánchez Cuenca, es una cosa que también, sobre la que no tengo respuesta y me parece interesante, ¿no? Yo creo que tanto en España como en otros países, en Israel, parece ser que también ha ocurrido algo parecido, son los hijos, la generación que son hijos en este caso, hijos de los supervivientes del Holocausto, hijos de la Guerra Civil y del franquismo, pues no, digamos que se mantienen más recatados, quizás porque están cohibidos, porque tienen miedo, y luego la generación de los nietos, la que más desinhibidos salen y reclaman, no más. Entonces me gustaría, no estoy seguro si esto es bueno o es malo, es una pregunta, no tengo, tampoco querría juzgarlo, pero por una parte veo una parte positiva, que los nietos se rompen los miedos que atenazaban a sus padres y madres, pero por otra parte veo, bueno, algún autor ha puntualizado que esto podría ser pues una estrategia como de victimización fácil, ¿no? Decir, bueno, pues justifico mis problemas diciendo que mis abuelos habían sido, sufrieron represión, etcétera, ¿no? Lo dejo ahí. Es una pregunta un poco, un tema muy complicado, pero que me llama un poco la atención que en distintos países sean los nietos y no los hijos. Muy bien, ha pedido la palabra también Carola, pero tiene que hablar Román, y recuerdo este libro que lo he cogido también de Víctor, que es el último de Víctor, el Decálogo para el Buen Ciudadano. Y también ya digo que ya que va a hablar Román de su libro de Derecho del Trabajo en la República de Weimar, que tiene que ver mucho también con la situación del populismo y en cierta forma con la situación actual en Europa y en España. Pues Román primero y luego Carola. Muchas gracias, es un verdadero placer, un honor estar aquí con José Sánchez Cuenca y La Puente, y también con Carola Arbolí y contigo, Antonio de Ballesta. La verdad es que os estoy escuchando con muchísimo interés porque te ha gustado una conversación, ¿no? Y precisamente esta es una de las cuestiones que yo quería llamar la atención, o preguntar más que llamar la atención, ¿no? Máxime al autor de un libro tan interesante que tuvo ese impacto al que se ha referido José La Puente, eso de la desfachatez intelectual, ¿no? A mí me interesa sobremanera, pues eso, exactamente no se puede decir mejor, ¿no? Y en eso yo querría un poco, sí que, no sé si sumarme a lo que dijo Carola, pero sí que es verdad que como jurista, no soy ningún especialista, pero sí estudié el caso Pinochet, escribí sobre él y algo, he dicho un poco, ¿no? Pero insisto, sin ser experto, ¿no? Y me preocupa un poco esa verdad, esa idea de la verdad estatal que se ha llegado a decir antes, ¿no? Y manifestando que estoy muy de acuerdo con lo que Ignacio Sánchez Cuenca dice de la búsqueda de la verdad, que también lo ha apoyado Víctor La Puente, ¿no? Pero la búsqueda de la verdad no se puede hacer de forma con desfachatez. Y estoy seguro que si dependiese de Ignacio no se haría con desfachatez, pero es que me temo, como ha dicho Carola antes, ahora mismo pues lo que se busca por los nietos, que eso me parece muy interesante, por quien no ha sufrido directamente, porque no ha querido o no tiene esa necesidad de buscar la paz, ¿no? Y aquí sí querría también preguntaros qué opináis sobre lo que ha escrito David Reef, gran estudioso de los traumas sociales, ¿no? Él sostiene el valor del olvido, y hay mucho debate sobre esta cuestión, ¿no? Pero a mí a veces me parece, dicho con mucho respeto, que es algo ligero, sentirse tan indignado por un abuelo al que no se conoció, y efectivamente, como ha dicho Víctor La Puente, a veces eso puede entenderse que es un intento de llevar usando un emblema, ¿no? Tu ideología política y tus luchas de la batalla política. Pero no es a lo que me quería referir muy brevemente, solo quería preguntar en qué medida esa verdad va a ser la verdad si se busca desde un punto de vista ideológico, ¿no? Se divide entre buenos y malos. La vigente ley de memoria histórica, yo cuando leo
la exposición de motivos, a mí reconozco que me crea muchas dudas porque ahí se habla de quiénes eran los buenos, los malos, las verdades absolutas, los no, e incluso esta idea de prohibir una defensa en ninguna medida del franquismo. Algún amigo nuestro común, Antonio, es un estudioso de la historia del Estado español y defiende y sostiene, en términos técnico-políticos, un profesor de política social, que la construcción del Estado se hace en el franquismo, de forma seria. Y esto lo hace en términos históricos, como un estudioso académico, en modo alguno con ideológica. Entonces, lo que quiero decir es que a mí me parece algo preocupante. Si vamos a buscar la verdad, sí. Pero si lo que vamos a hacer es aprovechar la ley y el BOE para imponer una forma de interpretar y para que se cuente una verdad y no otras verdades, eso lo veo preocupante, en definitiva. Si fuésemos capaces de hacerlo de una forma que realmente se haga honor a las víctimas y emerja, bien, pero es que me temo que en el actual clima político de España son los menos los que tienen una intención verdadera de reconocer lo que es verdad con un grado de objetividad y lo que no, y me da la sensación de que se quiere demasiadas veces hacer identificar la voluntad política o el deseo de una cierta construcción, por no decir de una destrucción del pacto de transición, que tú, Ignacio, en tu artículo dices que eso es una exageración o lo llamas exageración. Yo no estoy tan seguro. No estoy tan seguro de que no haya una voluntad de deslegitimar el pacto de la transición. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto para que de verdad no se convierta una vez más en una charca de desfachatez y realmente busquemos y honremos lo que ha pasado y emerja como debe ser, por supuesto? Pregunto. Bien, yo realmente no soy experto en esta cuestión, no me dedico a investigar sobre estos asuntos. He estudiado mucho la transición española y cómo actuaron y se movieron los actores políticos en la época, pero no soy especialista en cuestiones de memoria. Entonces, tengo que hablar desde un punto de vista más casi como ciudadano que como experto o académico. Y yo como ciudadano y perteneciente a la generación de los nacidos en los años 60, he vivido con muchísima perplejidad el haber descubierto tan tarde la verdadera naturaleza del régimen franquista, porque a mí eso, yo ya, quiero decir que me eduqué en la transición y estudié en democracia, pero yo no supe nada sobre el robo de bebés en el franquismo a gran escala. Sin embargo, lo sabía sobre Argentina, era información que me había llegado. Yo no sabía nada sobre el alcance de los campos de concentración en España durante la época franquista. Entonces, yo entiendo que en un momento de la historia de España tenía sentido este valor reparador del olvido. Pero ¿por qué vamos a tener que vivir vinculados por lo que se decidió entonces? ¿Por qué no vamos a tener nosotros el derecho a saber exactamente qué sucedió, ¿no? Y entonces eso ha creado unas inercias que son muy extrañas. Yo no soy, insisto, no soy jurista, pero entiendo que cada vez que en España se levanta un cadáver, por el motivo que sea, tiene que aparecer un juez. Tiene que aparecer un juez a establecer qué ha sucedido allí. Bien, pues cuando se abren las fosas en España, las fosas comunes de la represión franquista, los jueces se niegan a aparecer. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué suceden estas anomalías, ¿no? Entonces, estas anomalías tienen que ver con que este asunto yo creo que no se cerró bien en la transición. Y entiendo que haya gente que quiera utilizar esta cuestión por motivos ideológicos para impugnar la transición. Yo lo entiendo, pero yo lo hago verdaderamente cuando yo escribo sobre esta cuestión o argumentos sobre ella, yo lo hago porque soy un ferviente defensor de la transición española y porque creo que los valores de integración e inclusividad se pueden empujar un poco más, se puede llegar un poco más lejos de lo que se llegó entonces, y eso incluye el asunto de la memoria. Y eso incluye, por supuesto, que los jueces traten de alcanzar un equilibrio mayor del que han alcanzado hasta ahora entre lo que dice la ley de amnistía y lo que dicen nuestras obligaciones en cuanto al derecho internacional, ¿no? Sobre todo el derecho internacional humanitario. Entonces, ahí creo que hay un margen para mejorar y para acabar con reductos de impunidad que en aquel momento existieron en la transición. Que habrá gente que lo utilice por motivos espurios, en tus propios términos, Román, que lo hagan con desfachatez y con una agenda oculta de intereses, o quizá no tan oculta, con una agenda abierta de impugnación de la transición. Bueno, pues cada uno está en su derecho a hacer lo que considere oportuno. Pero que algunas personas vayan a
manipular ese proceso no quiere decir que no tengamos que afrontarlo, sobre todo porque yo creo que a medida que hemos ido sabiendo más, se ha ido haciendo más insoportable la idea de que todo aquello quedara cerrado en una ley en el que la cláusula, insisto, la cláusula de impunidad de los funcionarios franquistas se introduce en el último momento sin que las fuerzas de oposición fueran plenamente conscientes de lo que eso significaba en el largo plazo, entre otras razones porque en el año 77 ni al PC, ni al PSOE, ni al PNV, ni a los nacionalistas catalanes se les pasaba por la cabeza la posibilidad de juzgar a los dirigentes del franquismo. No se les pasaba por la cabeza porque la peculiaridad de la transición española es que el Estado, no el régimen, el Estado llega en una posición de gran fortaleza. Es decir, el Estado no se debilita en el proceso de transición. En otras transiciones a la democracia, el Estado va con el régimen, caen, y se produce una situación de vacío de poder o se produce un momento de cuestionamiento de todas las jerarquías. Eso pasó en cierto sentido en Portugal, pero en España no pasó. En España el Estado se mantiene muy sólido durante todo el proceso, mientras que el régimen franquista se va disolviendo y se colapsa finalmente, ¿no? Vamos, colapsa, quiere decir, consigue reconvertirse a través de la liberal reforma política en algo distinto de lo que había sido. Entonces, dado que eso fue así, ¿por qué 40 años después no podemos tener un debate abierto sobre la cuestión y, si hay mayorías parlamentarias, tratar de revisar lo que sucedió? Yo entiendo que el juego de la transición era un juego de inclusión. Es decir, los que habían ganado la guerra civil permanecían reconvertidos en fuerzas democráticas, en la UCD y Alianza Popular. La oposición salía de las catacumbas, salía de la clandestinidad y se trataba de encontrar unas reglas de juego en las que todos pudieran sentirse cómodos. Bien, en esa inclusividad hubo que pagar algunos peajes y no se pudo llegar todo lo lejos que se podría haber llegado dadas las circunstancias del momento. Entonces, ¿por qué con ese mismo espíritu de la transición de inclusividad no abrimos el espacio para que, de la misma manera que hemos, en cierto sentido, con mucho retraso, pero hemos mimado y hemos reparado a las víctimas de ETA, no lo hagamos también con las víctimas del franquismo? ¿Por qué no podemos hacer eso? Entonces, yo creo que tiene que ser el mismo principio el que inspire ambas actuaciones, ¿no? Entonces, tenemos una ley integral, yo creo que bastante ejemplar, sobre víctimas del terrorismo. Entonces, ¿por qué no podemos tener una ley de similar alcance sobre víctimas de la violencia política en un contexto de dictadura? Muchas gracias. Bueno, 2 segundos nada más, un poco me vuelvo al comentario anterior de Víctor, y es que cuando has hablado de la generación, digamos, que pasó página y miedo, yo creo que no solo hubo un elemento ahí de miedo, sino que hubo un elemento de olvidar, de verdad, de olvidar, porque la guerra civil, no olvido, fue una guerra civil. Aquí, en todas las familias, y eso es muy importante, en casi todas las familias murieron personas de ambos lados. Entonces, cuando tienes una división tan dramática en una sociedad, pues yo creo que no hay que verlo con la misma perspectiva que se puede ver en otros países. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es como si los políticos de la transición hubieran sido los responsables de las cosas como se hicieron. Yo creo que no estoy de acuerdo en absoluto. Franco se murió en la cama y una enorme parte de la sociedad española que en los años 60 ya había empezado a crecer, a tener sus casas, a tener su casita en la playa, a trabajar en una economía de mercado, no tenía ningún interés en un modelo que fuera diferente al que hubo. Eso es la percepción que yo tengo. Y claro, cuando hablamos de impunidad, claro que hubo impunidad, como todas las guerras civiles que van luego seguidas de un régimen de 40 años, como es la política en sí. Pero si pensamos en esto, en la impunidad, ¿a quiénes vamos a juzgar ahora? ¿A quiénes? Si están muertos la mayoría. Entonces, a mí lo que me preocupa de todo esto, y me gusta muchísimo la visión de la verdad, me parece muy necesaria, lo que me preocupa es la manipulación política que pueda haber resultado de este nuevo paradigma
en el que no solo hay un tema de verdad, creo, sino también hay un tema de reescribir o reinventar un poco la historia. Yo estoy de acuerdo contigo, Ignacio. Yo no sabía nada de la guerra civil hasta que llegó Zapatero al poder y me enteré cómo se había muerto mi abuelo. Y no fueron los políticos quienes me dijeron lo que tenía que pensar, lo que tenía que saber, sino que fue mi propia familia. Mi padre nunca me habló de esto. Mi padre, que era una persona muy de izquierdas, tremendamente progresista, y a su padre lo ejecutaron los republicanos, ¿no? Entonces yo creo que hubo un esfuerzo por parte de la sociedad española en ese momento, de los 40 años que duró el franquismo y los que duró la transición, de mirar hacia delante. No fue solo una labor de los políticos, es un poco la reflexión que yo hago. Sí, esto yo creo que has puesto, has tocado el tema fundamental aquí, que es la complejidad del franquismo. Si Franco hubiera muerto en el año 50, cuando estaban todavía frescos los restos de una represión brutal, de hecho es una de las represiones más fuertes que ha habido en Europa occidental en el siglo XX, España habría y hubiera transitado la democracia en los años 50, como lo había hecho Italia unos pocos años antes, pues habría sido necesario aplicar algún programa parecido a lo que fue la desnazificación en Alemania, ¿no? El problema que tenemos con el franquismo es que fue un régimen criminal de una violencia insólita y hasta los años 50, hasta principios de los años 50, y después va evolucionando hacia otra cosa. Con una continuidad, por supuesto, porque estamos hablando de un régimen autoritario, tradicional, muy conservador, pero va evolucionando hacia otra cosa. Y en los años 60, cuando el país despega económicamente y pues, comienza a crecer la clase media, etcétera, etcétera, pues el país se va relajando. La represión no disminuye del todo, pero la represión indudablemente en los años 60 y principios de los 70 es muy inferior a la que hubo antes. Y entonces eso plantea problemas complejísimos de cuál es la continuidad, es decir, cuál es la responsabilidad de los ministros franquistas de finales de los 60, del tardofranquismo, en los crímenes que cometió ese mismo régimen 20 años atrás. Y aquí se plantean dudas fuertes. Y yo entiendo que lo que se ha llamado el pacto del olvido de la transición es una cosa que fue funcional, permitió que la democracia española saliera para adelante, pero no entiendo por qué tendría que ser eterno. Es decir, no entiendo por qué la sociedad actual no puede abrir el debate y decidir si quiere continuar con ese pacto de silencio o quiere revisarlo. Eso es algo que tiene que resolverse en la sociedad civil actual, no en función de lo que quisieron entonces los políticos o la sociedad civil española de los años 70, que es muy respetable y que creo que salió razonablemente bien, sino después, 40 años después, cuando ha habido un cambio cultural importante, si queremos reabrir ese debate y, en mi caso, por lo menos, considero que hay todavía áreas en las que la reparación es necesaria y en los que podría haber un esfuerzo por parte de la Administración del Estado para construir unas ciertas verdades, no porque sean ideológicas, sino porque requiere un esfuerzo enorme hacer una relación completa de la represión franquista en un periodo tan largo como 40 años, ¿no? Y sabemos muy poco. Es muy impresionante, no sé si habéis visto las memorias de Óscar Alzaa, que se abren de manera explosiva con la irritación que le produce a Alzaa cuando descubre que Martín Villa ha quemado innumerables documentos sobre la represión franquista, ¿no? Y esto ocurre 40 años después por alguien tan moderado como Óscar Alzaa, que dice, bueno, es que no es solo que no quisiéramos saber la verdad entonces, es que se nos impidió saber la verdad porque se destruyeron los documentos que constataban dicha represión, ¿no? Entonces, a mí no me parece mal que la sociedad, pasado un tiempo, quiera revisar estos asuntos y no tengamos que estar atados de pies y manos por lo que se decidió en la transición. Creo que es una cuestión abierta y que el derecho debe acompañar a los cambios sociales y culturales que se producen en un país. Y mi impresión, mi diagnóstico personal, ya digo que no siendo un experto al respecto, es que la judicatura o el mundo judicial no ha evolucionado acompasadamente con la sociedad y la judicatura se ha quedado detrás.
y la sociedad ha ido por delante. Y entonces ahí se produce una divergencia en la que saltan chispas y en la que, si intervienen los legisladores, están en una situación muy complicada porque se encuentran a medio camino entre las obligaciones que impone el Estado de Derecho y demandas sociales que en este caso claramente, aunque no son solo ideológicas, pero tienen más fuerza en la ciudadanía de izquierdas, ¿no? Ahí se producen tensiones que tenemos que tratar de resolver, pero yo creo que la manera de resolver esas tensiones es enfrentándonos a ellas, afrontándolas y no tratando de resolver el asunto por lo que sucedió 44 años atrás. Sí, muy bien, Ignacio. Recomiendo también La confusión nacional, donde insiste Ignacio Sánchez Cuenca en la importancia de la democracia y cómo el tema del nacionalismo catalán u otros nacionalismos deben tratarse democráticamente. Y creo que en el fondo es lo que está defendiendo también con su postura ahora de que la ley de amnistía de la transición no sea obstáculo para que se sepa la verdad. Esos crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad. Víctor, desde Gotemburgo, que estás allí con más frío que aquí, que ya es decir, ¿no? Pero, sí, bueno. Sí, estamos con bastante frío aquí. Pues, pero vamos, esta conversación te mantiene caliente. No, bueno, yo creo que tanto Carola como Sánchez Cuenca han dicho algo fundamental, que es la complejidad del régimen de Franco, ¿no? Que empieza como Hitler y acaba mutando en una especie de dictadura desarrollista como Lee Kuan Yew en Singapur, ¿no? Entonces es muy difícil, en todo caso, sobre las discusiones que ha habido estos meses sobre la ley de memoria histórica, yo creo que hay un problema porque yo creo que el desarrollo de la propia ley, y ha dicho antes Román, incluso en los prolegómenos, pero también en el articulado, no sé si coincide muy bien con ese objetivo que me parece muy interesante y que comparto de Sánchez Cuenca, de la inclusividad, ¿no? De conseguir mayor inclusividad todavía, ¿no? Porque establecer multas de hasta 150.000 euros para quien cuestione el relato oficial, o como mínimo, perdón, no voy a decirlo así, multas para la exaltación de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura o de organizaciones que apoyaron el franquismo, está algo muy, muy vago, que evidentemente seguramente no acabaría aplicándose, pero me parece que no, esto, a mí de entrada, esto no creo que lleve a la inclusividad. En todo caso, lo que creo que la ley debería hacer, y eso es importante, es poner la memoria de las víctimas, ¿no? Y para ello creo que lo inteligente sería extenderla un poquito más, o sea, que no empiece el 18 de julio, sino extenderla un poco, bueno, no sé si, perdón, si el 18 de julio, que no empiece simplemente con el franquismo, sino que se extienda un poco también a la guerra civil, y seguramente después también con la violencia de ETA, ¿no? Un poco con lo que comentábamos antes. Yo creo que está bien buscar la verdad, pero otra cosa, y aquí ahora sí que parezco que sueno como un pensador conservador o un articulista de estos que han ido publicando artículos en la prensa de derechas, no, es decir, establecer la verdad en la ley. No creo que no sé si intenta establecer la verdad en la ley, pero sí que a lo mejor sí que hay un cierto sesgo en la manera de formular la ley, y lo que creo que sería mejor es que la ley tratara de la manera más neutral posible y pusiera en marcha mecanismos autónomos a la ley, ¿no? Precisamente en parte para escaparnos también un poco de esa mano de la judicatura, ¿no? Sino generar comisiones que puedan, digamos, establecer realmente la verdad de una manera más independiente, porque si no, creo que si la ley tiene tiznes ideológicos, corremos el riesgo de que cuando haya una mayoría absoluta, pues de la derecha, se haga una ley en contra, entonces entremos en una continua, bueno, nunca cerremos esta cosa, ¿no? Sánchez Cuenca ha insistido en el tema de la judicatura en España, y es curioso porque si hablas con gente de derecha te dicen que los jueces en España están muy sesgados, los laborales, por ejemplo, son muy de izquierdas. Sin duda. Y depende un poco, supongo, del ámbito de aplicación del derecho. Y en todo caso, creo que primero la judicatura creo que es conservadora por definición en prácticamente todo el mundo, pero sí que este es un tema, porque la ley, ¿no? en sí es conservar,
Pero en todo caso sí que es un tema que merece el interés, ¿no? Yo creo que sí que deberíamos hacer, ya que está en la cuestión, deberíamos hacer un escrutinio de un poco del acceso, no solo a la judicatura, sino en general a los altos cuerpos de la función pública del Estado, porque yo creo que en el fondo permea un poco la idea de que ciertos privilegios de determinadas clases socioeconómicas o vinculadas con el franquismo se han ido manteniendo previos a la transición, se han ido manteniendo después y hay unas determinadas personas que ocupan unos determinados cargos, unas determinadas familias, ¿no? Y entonces yo creo que para eso hace falta un análisis, y lo que resulta curioso es que los pocos encuentros que yo he tenido con gente de la administración, incluso en este caso seguramente proclives al gobierno, pues parece que hay mucho interés en hacer ruido sobre este tema, pero hay poco interés en analizar los datos de manera objetiva, porque esos datos existen en muchos casos y parece que no hay un interés. O sea, que me gustaría que esto se acabara concretando con un análisis realmente más escrupuloso y riguroso de cómo se accede a la función pública en España y qué barreras existen para gente que no pertenece a determinadas familias o a determinados tractos socioeconómicos. Me he ido por las ramas, pero bueno. No, está bien porque no en temas de justicia los formalismos son tan importantes como los asuntos materiales, ¿no? Como que accede a los jueces, cómo acceden los jueces siempre de la misma familia o son más conservadores. Es muy interesante porque la separación de poderes también está en eso, en esa cuestión material. Creo que Carol ha pedido la palabra. No, un comentario, nada más sobre eso muy breve. A mí me parece peligrosísimo que estemos pensando en estos términos. Es decir, pensando que la judicatura, dependiendo de dónde venga, va a decidir de una manera u otra. Eso me parece terrible. Y luego, no sé cuál es la composición de la función pública en estos momentos, pero yo creo que hay que mirar cuál es nuestra realidad hoy y cuál era hace 30 años. Yo, no sé, me encantaría, como has dicho, Víctor, ir a los datos, exactamente saber quién está en la administración pública, porque no tengo yo esa percepción de que, primero, para empezar, la mayor parte de la administración pública son mandos intermedios o de primer nivel y ahí hay de todo. En la alta función pública, pues puedo tener mis dudas, ¿no? Pero yo lo que confío es que, y lo que he visto en mi experiencia, desde luego, es que la función pública en general se comporta de una manera igual con todo el mundo. Y desde luego, lo que es totalmente inadmisible es pensar que porque proceda de una clase que no me gusta nada esa expresión o tenga una ideología, va a comportarse de una manera diferente con los administrados. Tengo la sensación, yo soy hija de funcionario, de que la administración es la administración. Pero bueno, Román puede hablar a lo mejor más de los jueces, que él sí que tiene relación directa con ellos como abogado. Bueno, solo por referencias diré que yo soy especialista en la jurisdicción social, a la que se ha referido Víctor Lapuente. Si hay algún sesgo ideológico, yo creo que la mayor parte de los jueces, incluso en la jurisdicción social, son equilibrados. Equilibrados en el sentido de que depende de las circunstancias que concurren en cada caso, van a juzgar bastante conforme a lo que dice la ley aplicada desde lo que la mayor parte entendería sentido común. Y sé el tópico. Hay un porcentaje de jueces altamente ideológicos y en la jurisdicción social, por ejemplo, esa ideologización está mucho más caracterizada en pro trabajador. Incluso llegó a haber unas declaraciones públicas de una de las asociaciones más importantes de juezas y jueces de España que dijo que no iba a aplicar la reforma laboral del 2012 porque le parecía que era, en sus palabras públicas, se pueden ver todavía en Internet, una organización pública de esta asociación, el mayor ataque a los derechos de los trabajadores desde la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, que no lo pensaban aplicar. No que lo fueran a llevar al Constitucional, que lo llevaron, sino que sencillamente le declaraban la guerra a la ley, lo cual es una cosa cuanto menos curiosa. Sí que es verdad que cuando yo empecé a ejercer, pues se veía algunas familias con apellidos ilustres vinculados a la judicatura o de tal. Esto cada vez se ve menos y el otro día pude ver datos sociológicos sobre la extracción de los jueces de lo social y de los jueces de media. Es pura clase media.
pura clase media muy, muy representativa. Es lo que tengo visto. Hay un debate ahora, como sabréis, sobre los recursos que hacen falta para poder preparar la oposición, pero es muy habitual, es muy normal que los jueces a los que nos encontramos, sus padres, sean también de extracción social obrera, o sea, una palabra que no se utiliza, vamos, pero muy popular. Muy popular, excelentes estudiantes de pueblos, el mejor estudiante típico del instituto de cualquier sitio o del colegio público de cualquier sitio. Esto es cada vez más normal, por lo menos en mi jurisdicción. Otra cosa, podríamos hablar de los abogados de los despachos de élite, ¿no? Ahí quizá haya, según qué despachos, justamente ahí. Pero en la función pública, mi sensación, pero es una sensación que eso se puede contratar contratos. Sí que quiero decir una cosa, sería muy interesante un estudio de las sentencias desde la óptica ideológica. Me gustaría saber por qué no disponemos de datos estadísticos importantes para saber juicios muy parecidos cuando hay grandes variaciones dependiendo de los juzgados en los que caigan, en los asuntos que queramos ver, donde podemos hacer mediciones. Ignacio, te miro como capaz, ¿no?, de hacer un análisis de datos, ¿no? Esto yo no sé, y también te digo, Víctor, ¿por qué no se pide más? Porque no tenemos esos datos de los juzgados de instancia, de los juzgados de los bajos. Tenemos sentencias publicadas en los tribunales superiores de justicia, pero habría algunos experimentos sociológicos muy interesantes de casos muy similares. Podríamos ver algunos supuestos realmente muy llamativos. Vamos a ver, yo creo que nos llevaríamos una sorpresa agradable de que la mayoría no es así y hay minorías que sí. Pero esas minorías también es muy interesante porque la ley les parece infinitamente manipulable, les parece que la voluntad, yo a mí lo llamo, un poco exagerando, microgolpismo de Estado, ¿no? Pero es jueces que realmente les parece que si no les gusta la ley, pues la interpretan a su gusto, ¿no? El otro día, por contaros un caso interesante y reciente, en Barcelona, en un tema social, se está discutiendo si a una mujer le tenía que incrementarse una prestación por incapacidad temporal por tener 2 o 3 hijos, porque había fallecido su tercer hijo, nació muerto, el niño, la niña, no sé lo que era, ¿no? El Código Civil, como sabéis, dice que para ser persona tienes que tener 24 horas y ser viable. Entonces, este juez le pareció que la ley, pues que no estaba bien, porque esa persona sufrió, porque como no vas a decir que no es su hijo, sencillamente se saltó la ley. Bueno, interesante, pero esto desde el punto de vista democrático y esto de la interpretación infinita, pues también lo pongo en relación con la interpretación histórica infinita. Es decir, si no hay un grado de buena fe, si no hay un grado de respeto a las reglas, todo lo que vaya después es muy complicado. Yo creo que sobre esta cuestión de los jueces, a mí en concreto, y de nuevo, no he hecho investigación sistemática al respecto, no es tanto el origen social de los jueces, que yo creo que ni tampoco que haya sagas familiares. Yo estuve hace poco en un congreso en Barcelona antes de verano y había estadísticas sobre sagas familiares en la judicatura. Y yo creo que, por lo que recuerdo, no era muy distinto, por ejemplo, de cómo es en la universidad, que hay muchísimos profesores que son hijos de profesores, ¿no? Y se establecen ahí unas líneas de continuidad familiar importantes. Para mí, lo que me preocupa más es la formación de los jueces. Entonces, si uno mira los 330 temas o 320 y tantos temas que se preparan los jueces en la oposición, a mí como ciudadano lo que más me alarma es el excesivo formalismo de la formación de los jueces. Es decir, no tienen un solo tema, uno solo, ni siquiera un tema introductorio sobre valores democráticos. Y entonces, esto hace que la interpretación de la ley muchas veces por parte de nuestros jueces no esté imbuida de los valores democráticos y sea demasiado formalista o demasiado positivista. Y eso creo que es un problema que surge sobre todo cuando hay conflictos que tienen una dimensión política y tienen que ver con la libertad de expresión, o tienen que ver con la protesta, o tienen que ver con todo lo que tenga implicaciones de orden democrático o político, ¿no? Y esos casos, que son muy llamativos, suelen además llegar hacia las instancias superiores de la justicia, ¿no? Y creo que el problema está más en la cúpula que en el grueso de los 5.000 jueces o los 5.500 jueces que hay en España. Yo diría que para el grueso de los jueces yo no veo problemas graves, pero cuando entran ya los tribunales superiores, entonces ahí la ideología sí empieza a verse más, es más presente, es más patente, y sobre todo es ahí donde encuentro mayor déficit de valores democráticos para interpretar la ley.
y para interpretar lo que significa el Estado de Derecho en un régimen democrático. Y ahí sí veo problemas. Entonces, el libro que señalaba ahora Antonio de la confusión nacional, este es un libro polémico porque intento... La confusión nacional... Que la interpretación que se hace de lo ocurrido en Cataluña técnicamente puede ser correcta, yo no lo discuto, pero cabía otra interpretación de lo que sucedió si los jueces hubieran tenido, yo creo, hubieran tenido más asumidos o más internalizados algunos problemas típicos de la democracia de conflicto entre el principio de legalidad y principio de democracia, ¿no? Que es algo que en España no podemos... En el debate público no se puede decir, así como en Estados Unidos todo el mundo entiende que el principio de legalidad y el principio de democracia en ocasiones chocan y hay que encontrar la manera de resolverlo. Decir esto en España es extremadamente polémico. Yo cuando lo he afirmado en algún foro, bueno, un poco más o menos me han dicho que estaba rompiendo las bases de... La guerra civil, de nuevo, la guerra civil, de nuevo. Sí, entonces yo creo que ese déficit de formación democrática que tienen nuestros jueces, porque solo aprenden derecho y nada más que derecho, es un problema. En otros países donde los jueces, en muchos casos, tienen una amplia experiencia en la sociedad civil, antes de llegar a la judicatura, creo que eso ayuda a que la interpretación de la ley sea más coherente a veces o sea más respetuosa de los conflictos que pueden surgir en los ámbitos democráticos. Es muy interesante esto que dices. De todas formas, estaba yo pensando, quizá lo debatimos en alguno de estos otros encuentros, otra vez que hablamos del Consejo General del Poder Judicial con algún magistrado. Claro, es llamativo que ahora mismo justo los jueces más ideologizados, esos jueces que no tengan ese sentido común representativo, es verdad lo que dices, Ignacio, en el mundo anglosajón se hace juez frecuentemente a personas que la comunidad, no solo jurídica, sino un poquito más extendida, considera que son gentes honorables, que van a ser imparciales, que van a intentar aplicar la ley con un sentido de su tiempo. Lo hacen al revés, de una forma inductiva. Y a mí siempre me ha parecido que ese es el mejor sistema. Pero me preocupa un poco ese saltarse el formalismo, si ese saltarse el formalismo no es a través de esa forma inductiva, sino que es a través de los partidos políticos eligiendo a los jueces más afines y, por lo tanto, llevando un alto cargo, un nivel de polarización al Consejo General del Poder Judicial, o no digamos al Tribunal Constitucional con lo que ha pasado ahora, porque los perfiles de los jueces son altamente ideológicos, de unos y de otros. Entre ellos un buenísimo amigo y muy admirado como Ramón Sáez, pero no se puede decir que sea una persona neutral. Y no, por no hablar de todo lo que se ha dicho del PP, ¿no? Entonces, esto, lo que te quiero decir, y te pregunto, ¿no? Y me dirijo, es decir, ese sentido común, para que sea ese sentido común, entonces tendremos que destilarlo de tal forma que estemos seguros de que llevamos a gente equilibrada o gente que sea representativa, incluso de ese sentir democrático. Pero si no, yo me diría más a un formalismo, pero un formalismo lo más neutral posible, porque si no pasa lo que estamos viendo, por no hablar también lo que sucede en Estados Unidos cuando los eligen los políticos a nivel más alto, las batallas por llegar al Tribunal Constitucional Americano, la Corte Suprema, como quizás llamarlo, porque no es exactamente nuestro Tribunal Supremo, creo que investigan hasta qué leían de niños, quieren buscar gente que sean puros ideológicamente, para que interpreten la ley de forma parcial. No estoy seguro que eso sea el mejor camino, no lo sé, no lo sé. Bueno, yo creo que Víctor es el que más sabe sobre esta cuestión. Sí. Así que debería iluminarnos un poco. No, para nada. Yo no sé. Lo único que sé es que la peor elección sería que los jueces fueran elegidos democráticamente, ¿no? Porque hay estudios en Estados Unidos, ¿no? Con estas variaciones, ¿no? Aquellos jueces que son elegidos, digamos, meritocráticamente a la europea y otros jueces elegidos directamente por los ciudadanos, y los resultados suelen ser mejores en la primera, ¿no? Porque meter el componente democrático puede ser algo negativo, pero estoy completamente de acuerdo con vosotros, ¿no? La trayectoria, creo que es de formación de los jueces en España es un extremo, no la cerrazón, ya no solo en que no tengan experiencia, sino, como comentaba antes Sánchez Cuenca, que no tengan una formación mucho más amplia, ¿no? Que sea, pues, encerrarte 6, 7, 8 años de tu vida, los más productivos, memorizando temas jurídicos. Tampoco creo que sea ni la formación, ni el qué, ni el cómo más apropiados, ¿no? Dicho esto, pues yo creo que en el proceso
El proceso en Cataluña es un proceso muy puntual, no sé cómo hubiera ocurrido en otros países, creo que no, a lo mejor me cuesta generalizar de eso a pérdida a problemas con o a taras democráticas de la judicatura y sí que también me temo un poco como Román que a lo mejor abrir el grifo a otras fórmulas podría acabar politizando la justicia todavía más, que es un problema que tenemos, pero en todo caso yo creo que tenemos la inmensa suerte de estar en Europa y creo que los tribunales europeos nos han puesto y nos ponen casi siempre, ¿no?, el límite y yo creo que España, los jueces han aprendido mucho por la Unión Europea y tampoco conozco mucho las tablas comparativas, pero creo que España tiene un porcentaje bastante bueno, ¿no? Mejor que Francia, Alemania o Bélgica en cuanto a tirones de orejas, ¿no? Menos tirones de orejas por parte de los tribunales europeos, con lo cual tampoco muy malo lo estaremos haciendo. Pero por otra parte, el Consejo del Gobierno y lo que comentabas, el problema lo tenemos en la cúpula y ahí es el Consejo del Gobierno de los jueces. También somos una anomalía, ¿no? Y quitado Polonia y Hungría, no creo que haya ningún otro país europeo que los tenga más politizado este proceso para acceso al gobierno y por tanto de selección de los jueces que están en la cúpula. Pero no soy un experto en jueces para nada. Yo sí querría lo emocionante que es. Yo os digo, yo abogado más de 2 décadas y he hecho muchos juicios, tengo mucha relación en todos los niveles jurisdiccionales. A mí una de las cosas que hablas de democracia que a mí me emociona más y que doy las gracias, me den o me quiten la razón a mi cliente, que me da igual, es cuando veo que un juez se esfuerza por ser imparcial, por aplicar la ley, por entender lo que ha pasado y por no ir con una idea preconcebida previamente. Y esto, lo que mi experiencia me dice, que eso o se tiene esa sensibilidad, ese respeto a la ley, esas ganas de ser un buen funcionario que tanto ha estudiado Víctor Lapuente, ¿no?, de ser un buen tal. Pero esto es una flor muy delicada. Y si lo que se riega es la parcialidad, la ley se interpreta de una forma determinada, da igual lo que haga el Parlamento, nosotros somos los mandarines, que somos la avanzadilla tal, y de esos hay también. Eso a mí me parece que es una catástrofe democrática y para el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, hay muchos jueces buenos en España. Yo diría que la mayoría sobreviven en esa oposición, no sé ni cómo, porque es sorprendente que después de pasar por esa memorización, el otro día me decían que el cambiar la terminología a letrados de administración de justicia en vez de secretarios había que haber cambiado la forma de recitar los temas porque está medido hasta el microsegundo. Es una cosa de papagayos. Una cosa realmente asombrosa, como después de eso aún te encuentras gente razonable y buenos jueces, pero con eso y con todo lo sobreviven. Pero los buenos son los que mantienen ese ánimo tan sencillo de no sé quién tiene aquí la razón, voy a ver qué pruebas se practican, voy a ver qué dicen los tribunales, voy a ver razonablemente qué dice la ley y voy a intentar hacerlo bien. Eso es, y luego lo voy a fundamentar y lo voy a explicar. Eso es muy emocionante. Cuando uno siente que la sentencia ya está dictada por motivos ideológicos, la sensación es de estafa democrática y de estafa al Estado de Derecho. Pero bueno, no sé, perdóname si lo digo con un poco de pasión, pero quería compartiros porque es algo muy real, muy, muy real. Sí, muy bien. Vamos a ir terminando y no quiero terminar sin hacer mención que nos diga algo el autor de este libro que ha citado Víctor Lapuente al principio, tan famoso, La desfachatez intelectual y la izquierda al fin de un ciclo o del ciclo. Y así entendemos un poco más el pensamiento o los estudios, las investigaciones de Ignacio Sánchez Cuenca. Y si quieres decir algo sobre estos 2 libros, Ignacio. Bueno, o hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo. Creo que del 16... Sí. Puedo decir algo sobre lo de la desfachatez intelectual porque es un libro que levantó cierta polvareda por motivos lógicos. Yo pensé que no iba a interesar y tengo testigos. Es decir, me escribieron de la editorial y me dijeron, ¿no tendrás algún manuscrito que podamos publicarte? Nos gustaría publicar algo. Y yo estaba haciendo esto de la desfachatez y digo, yo no tengo ni idea si esto le puede interesar a alguien y si venderá más de 500 ejemplares, porque a quién le interesa lo que dicen los columnistas de la prensa. Y a mí me pilló totalmente por sorpresa. Si yo hubiera sabido que el libro iba a despertar interés, lo habría escrito de otra manera con mayores precauciones, pero yo pensé que iba a circular entre amigos o gente
gente que sigue con mucha pasión el debate público, pero que no es la mayoría de la sociedad, ni mucho menos, ¿no? Y para mí fue una sorpresa enorme. Entonces, sí me gustaría explicar por qué me animé a escribir esto, que me tuvo sus consecuencias y recibí buenas bofetadas dialécticas, como ya me esperaba, porque creo que me interesaría saber también la opinión de Víctor. Víctor y yo compartimos una cierta trayectoria en el sentido de que tenemos una doble vida. Tenemos una vida de publicaciones académicas, investigación rigurosa que se publica en las revistas internacionales, académicas, etcétera, etcétera, pero luego, en la medida de nuestras posibilidades, nos gusta intervenir en el debate público. Y cuando un académico interviene en el debate público, siente una tensión muy fuerte. Yo no sé si Víctor lo vive como yo, pero yo lo que vivo es lo siguiente. Que cada vez que escribo sobre algún tema, procuro o haber leído o leer en ese momento sobre la cuestión, saber cuáles son las principales posturas, quiénes las defienden, cuáles son los argumentos a favor y en contra, etcétera. Entonces, eso es una especie de formación profesional, pero te lleva mucho tiempo formarte una opinión sobre muchos temas. Entonces, entras en el debate público y estás interactuando en pie de igualdad con personas que están opinando con mucha más frivolidad. Les asiste los derechos de libertad de expresión y en una sociedad abierta todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero el privilegio de poder opinar desde un medio de comunicación es muy grande. Es un privilegio que no está al alcance de todos los ciudadanos, está al alcance de unos pocos, por los motivos que sea, pero es un privilegio. Y es un privilegio que exige una cierta responsabilidad ante los lectores o ante la audiencia, como queramos caracterizarlo, ¿no? Y a mi juicio, en España, esa esfera pública está dominada por personas que no siempre hacen el esfuerzo que hacemos los académicos para estar al tanto de los debates. Y entonces eso a mí, personalmente, yo no sé, Víctor, pero a mí me produce una frustración enorme. Y de ahí que en ese libro, anticipando que no iba a tener mucha repercusión, diera rienda suelta a mis demonios personales, sobre todo aquellos que opinan, a mi juicio, con cierta desfachatez, es decir, que en realidad están pensando lo primero que se les pasa por la cabeza o están reproduciendo lugares comunes, etcétera, etcétera. Esto es un problema porque yo creo que la esfera pública en España está muy sesgada hacia lo que es el mundo de la literatura y las humanidades. Yo tengo el mayor respeto por los escritores y escritoras, por la literatura, por la poesía, por la filosofía. Provengo del ámbito de la filosofía originalmente, tengo el mayor respeto, pero esas personas cuando se ponen a opinar no siempre lo hacen con conocimiento de causa. En otras esferas públicas, yo la que más conozco, que es la anglosajona, la británica o la norteamericana, es casi una rareza encontrarse con la opinión de un escritor sobre temas políticos. En España no es lo habitual, es lo dominante, ¿no? Es que es muy difícil. O sea, la cantidad de escritores que hay en España opinando sobre asuntos complejos de la política, de la historia, de la economía, de la sociedad, es enorme. Y entonces yo tenía siempre ahí esa espina clavada de decir, es que no, a mí me irrita profundamente ver cómo esas opiniones se esparcen sin ningún tipo de responsabilidad por parte de sus autores. Y eso es lo que me llevó a escribirlo. Yo lo vivo con cierto apasionamiento y el texto era muy apasionado, el texto metía bastante caña a ciertos autores y eso es lo que me buscó algunos problemas. Yo no sé, Víctor, cómo lo vive esto, si vive esa misma tensión o si él lo vive de manera más relajada y es más transigente o más tolerante de lo que yo soy al respecto. Pues sí, si puedo hablar, bueno, me parece me siento muy reflejado en tus palabras, ¿no? De hecho, hablando con algunos de estos intelectuales de los cuales hablas, pues alguno me había dicho, bueno, Víctor, tú di lo que quieras, habla de lo que quieras, pero ten en cuenta que esto es entretenimiento, ¿no? Y un poco va un poco la línea de lo que tú dices, ¿no? Yo me preparo un tema, como dice Sánchez Cuenca, miro los pros y los contras, intentando formar una opinión, intentando sobre todo, bueno, en mi caso intento ser lo más normativo posible, ya que en el mundo académico soy más positivo, es decir, analizar, pues aquí intento decir, bueno, a partir de este análisis, cuál que creo que sería la mejor manera, ¿no? Y entonces es verdad que te encuentras con muchas opiniones frívolas y eso enerva. En ese sentido sí que coincido contigo.
pero sí que quería hacer dos precisiones. Una, hablas de los países anglosajones, pero yo que tengo experiencia con otros países, como los países nórdicos, que por cierto funcionan bastante bien en políticas públicas, pero sí que es cierto que aquí sí que se lanzan los escritores y es bastante más parecido a España en ese sentido. Es decir, no hay el mismo rigor. Tú estás hablando del Reino Unido y Estados Unidos, que son lugares con un debate público pues seguramente el más competitivo del mundo y con los mejores medios, que no son solo medios de esos países, sino que son medios de repercusión internacional, con lo cual, pues bueno, no sé, la experiencia que he tenido yo alguna vez escribiendo para algún medio anglosajón es que te editan muchísimo, ¿no? Te hacen un fact-check de todos los, cosa que no ocurre en España, ¿no? Entonces ya el rigor y la exigencia es mucho mayor, pero también es único. O sea que en ese caso la excepción no sería España, sino la excepción serían ellos. Y la segunda es que con el paso de los años también me he dado cuenta de que, y no quiero ponerme aquí ahora en metafísico, pero soy una persona que es menos adecuada para esto, pero sí que es verdad que hay distintas fuentes de conocimiento, ¿no? Y que por una parte está el análisis riguroso de las ciencias sociales, pero a veces también la ficción sirve para, o la medioficción en este caso, sirve para captar estados de ánimo, y los escritores, pues a través de sus novelas, y ya sé que tú no criticas las novelas de, por ejemplo, Vargas Llosa, en absoluto, es que seguramente estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero las novelas de ficción, pues sí, son capaces de, en este caso, las de Vargas Llosa, de transmitir los engranajes del poder de una manera que en los análisis cuantitativos en ciencias sociales son incapaces, ¿no? Pues a lo mejor hay una manera también a través de las columnas de generar ese o de captar estas cosas, ¿no? Y estoy, por ejemplo, ahora, y ya sí que estoy levantando ahora un poco, provocando un poco, pues un poco lo que ocurre con las columnas de Ana Iris Simón en el País, ¿no? Que ya veremos el recorrido que tendrán, pero que de momento sí que es verdad que de una manera a veces muy ingenua rescatan cosas, sacan elementos que están ahí y que en los análisis científicos que de manera cuantitativa pues no los vemos, ¿no? Pero que de alguna manera enlazan con el alma o con el sentir popular, de una manera que nosotros, o al menos yo, soy incapaz de hacer. Entonces, por tanto, yo sí también tengo un cierto respeto hacia eso, pero teniendo ese respeto hacia eso, estoy contigo en lo más importante. Hay mucha opinión frívola y sobre todo mucha adjetivación y mucha virulencia, no hay mucha agresividad, que yo creo que eso es gratuito, porque puedes decir las cosas sin esa especie de tradición española, que sí, yo no sé si es algo histórico, un legado histórico del siglo de oro o lo que sea, pero sin necesidad de sacar la espada de manera tan agresiva, que a mí esto sí que me repele y esto sí que me echa para atrás y me inhibe, ¿no? y me deja sin ganas de escribir. No, yo estoy de acuerdo muy brevemente con lo que ha dicho Víctor. Para mí el test no es si se utiliza conocimiento académico o no. Para mí el test crucial de cualquier opinión en la esfera pública es si te hace pensar o no te hace pensar, si te obliga a replantear de tus ideas o no, si presenta un argumento novedoso. Y entonces, en la medida en que hay esta abundancia exagerada de literatos opinando sobre en la esfera pública, a mí muchos de ellos no me hacen pensar nada. Yo puedo estar en las antípodas ideológicas o muy cercano ideológicamente, pero no me hacen pensar. Y entonces yo valoro a los autores que intervienen en la esfera pública en la medida en que me obligan a pensar, me obligan a reflexionar y a decir por qué estoy en desacuerdo o por qué estoy de acuerdo, ¿no? A mí me pasa eso con las columnas de Víctor. Víctor y yo muchas veces estamos en desacuerdo con lo que escribimos cada uno, pero yo siempre que leo a Víctor me obliga a pensar y me obliga a replantearme por qué no estoy de acuerdo con él o por qué estoy de acuerdo con él. Pero eso no me pasa con la mayor parte de los escritores y no me pasa desde luego con Ana y Simón, que no me hace pensar. Me puede resultar curioso los temas que lanza, pero no me hace pensar nada especial y por tanto el valor añadido que creo que aporta es relativamente limitado. Que a veces hay escritores que son profundos, agudos, ocurrentes, sí, desde luego, pero a mi juicio la presencia de escritores en la esfera pública es excesiva y tiene que ver, yo creo, tiene mucho que ver con el hecho de que viven mal, es decir, que es muy difícil vivir de la literatura. Nosotros los académicos tenemos un sueldo asegurado en la universidad, pero un escritor vive sin red, depende de sus publicaciones, de sus ventas, ¿no? Y tiene que complementar sus ingresos con participación en la prensa. Y yo creo que eso puede resultar un poco asfixiante, esa es la impresión que tengo.
Sí, bien. Hay otra cosa, es que yo no me resisto a decir que no se salva ni Javier Marías. Increíble. No se salva. Ignacio no se salva aquí. Javier Marías también lo critica. Bueno, yo no critico sus novelas, que me gustarán más o me gustarán No, menos, tengo su todo el aspecto. respeto, pero como articulista, hombre, cuando habla de asuntos, vamos a decir así, de la vida cotidiana, de si en las ciudades hay mucha suciedad, de si la gente es maleducada, pues a mí eso no me parece ni bien ni mal, me entretiene como a todo el mundo. El problema es, por ejemplo, hubo recientemente 2 artículos muy truculentos de Javier Marías insultando a la clase política sin excepciones, que a mí me parece que no aporta nada hacer un desahogo de esa naturaleza, ¿no? Llamándonos idiotas a todos, pues ese tipo de cosas yo creo que no contribuyen a mejorar la conversación colectiva sobre nuestro país y sobre los problemas que tenemos y cómo resolverlos, ¿no? Y eso me lleva a comparar con España, la democracia en España con otros países como Dinamarca o Suecia. ¿Y cómo ves, o Suiza, cómo ves tú la democracia en España? ¿Es homologable todavía o la última crisis ha descolgado la democracia española respecto a esas democracias avanzadas, ¿no? De Dinamarca, Suecia o Suiza? Bueno, este es un tema que da para Sí, es mucho. un tema para muchos, sí. Pero... De forma un poco telegráfica. Yo creo que no hay ninguna duda que España está entre las mejores democracias del mundo, entre las democracias liberales consolidadas, pero dentro de ese grupo están las posiciones un poco más bajas. Las diferencias son muy pequeñas. Por utilizar una imagen, es como cuando entran los ciclistas en pelotón en la meta. Hay uno que tiene que entrar el primero y otro que tiene que ir el último, pero entra el pelotón. Bien, pues en ese pelotón, que España tiene la gran suerte de estar en el pelotón de cabeza, España suele estar en algunos aspectos en una posición menos avanzada. En cuestiones electorales, que son las que más pesan en los indicadores de democracia internacionales, en los indicadores comparados, España lo hace muy bien y eso le garantiza a España una puntuación altísima. Es decir, tenemos un proceso electoral muy eficaz y se ve en muchos sentidos, ¿no? En la rapidez de los recuentos, en las garantías de todo el proceso, etcétera, etcétera. Ahora, luego hay otras dimensiones de la democracia que tienen que ver con la deliberación o que tienen que ver con la inclusión, con las minorías, y ahí todavía hay margen de mejora. Eso estoy convencido y yo creo que ha habido, en la última década, ha habido un retroceso en algunos aspectos que tiene que ver sobre todo con asuntos de libertad de expresión, que hemos retrocedido claramente. Bueno, ahora en los 2 últimos años se ha producido una recuperación, pero ahí hubo unos años en que se produjeron algunos casos inquietantes que los expertos internacionales han notado. Y luego, ya sé que esto es un tema muy polémico, pero yo creo que España, la democracia española, no funcionó bien a la hora de abordar el problema catalán. Ahí no conseguimos resolver las cosas políticamente, se recurrió a la justicia, se recurrió a la represión del Estado y yo creo que eso, yo por lo menos como ciudadano español lo he vivido como un fracaso colectivo. Teníamos que haber encontrado otra manera de arreglar esa situación, ¿no? Por supuesto, las responsabilidades están compartidas. Ahora bien, creo que hay una responsabilidad principal, que es la del gobierno de la nación, que tendría que haber puesto los medios para que esa situación no se desbordara. Que en el desbordamiento de la situación tuvieron una responsabilidad también los líderes independentistas, sin duda, eso nadie lo puede negar. Pero creo que desde el primer momento, es decir, desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, ahí se rompen unos equilibrios y no encontramos como sociedad la manera de restablecer dichos equilibrios. O dicho de otra manera, la forma en que restablecimos los equilibrios no fue, a mi juicio, impecablemente democrática. Se podía haber hecho de otras maneras, como se ha hecho en otros países, y aquí a mi juicio, se hizo malamente. Eso ya ha pasado, se está superando esa situación y, por lo tanto, yo creo que España seguirá siendo una democracia del grupo selecto de las mejores democracias del mundo, pero con ciertos déficits que son lógicos por la juventud de nuestra democracia y por el hecho de que sea una democracia que nace
de las entrañas de un régimen autoritario. Ha aparecido ahora en castellano el libro de Robert Fishman, Práctica Democrática e Inclusión, que yo recomiendo vivamente, que es una comparación entre la democracia portuguesa y la democracia española en función de sus transiciones respectivas. Y el profesor Fishman defiende una tesis que no va a caer bien o que no está cayendo bien en nuestro país, que es que la democracia portuguesa es más inclusiva que la española, por el modo en que se constituyó en los años 70, ¿no? Esto no cae bien porque estamos en un momento, además, de un revivir de un nacionalismo español muy orgulloso, en el que cualquier crítica a nuestro propio país se toma como una ofensa. Y yo creo que no debería ser así, que debería ser más bien un estímulo de mejora, ¿no? Y entonces aquí en este libro hay una descripción muy minuciosa de los parecidos y las diferencias entre la democracia portuguesa y la democracia española y cómo en ciertos ámbitos todo lo relativo a la protesta y a las iniciativas ciudadanas, la democracia portuguesa ha sido más abierta o más permeable de lo que ha sido la democracia española. Entonces, más allá de lo que digan los indicadores internacionales, donde salimos muy bien, aunque no salimos en cabeza del todo, pero salimos muy bien, sí hay, creo, margen para un debate en el que planteemos mejoras de mayor inclusividad en nuestro sistema democrático. Y eso tiene que ver con los asuntos de la integración territorial de nuestras diversas regiones y tiene que ver también con cómo los políticos afrontan lo que son las iniciativas que proceden de la sociedad civil, iniciativas que a veces adquieren la forma de una protesta y que puede ser una protesta vigorosa, ¿no? Entonces, ahí hay todavía, yo creo, margen para la mejora. Pondré un solo ejemplo de cómo a veces el sistema político español es muy poco permeable. Hemos visto durante los años de la crisis lo que le ha costado a la clase política española reconocer que teníamos un problema serio con el asunto de la vivienda y los desahucios. Mientras que en la sociedad eso ya estaba asumido y reconocido, a los políticos les ha costado muchísimo hacerse cargo de ese problema. Y de hecho el problema no se ha solucionado del todo todavía, ¿no? Y es un asunto que claramente desborda las divisiones ideológicas. Había un cierto consenso en la sociedad española y los políticos tuvieron que ir a remolque, ¿no? Tuvieron que ir porque no eran capaces de hacerse cargo de la situación. Entonces, de estos hay varios ejemplos que se podrían poner que revelan, a mi juicio, que tenemos un sistema político bastante cerrado en cuanto a la sensibilidad o la permeabilidad de las demandas que vienen de abajo. Vamos a ir terminando porque ya hemos sobrepasado los 60 minutos y tampoco es cuestión de estar. Yo quería hablar también de la izquierda, ¿no? De dónde va la izquierda, pero si a Ignacio Sánchez Cuenca no le molesta, pues en otra ocasión. En otra ocasión podemos hablar sobre todo de la izquierda y de los populismos, porque estás preparando una nueva obra, ¿no? Un nuevo libro sobre los populismos, ¿no es así? Sí, estoy intentando terminar un libro en el que analizo el populismo desde una perspectiva un poco diferente a como se hace habitualmente en las ciencias sociales. Yo creo que tenemos cierta obsesión por entender el surgimiento de fuerzas populistas en función de coyunturas económicas, de las crisis, del paro, de la inseguridad económica, etcétera. Y en este manuscrito lo que intento argumentar es que más bien el populismo es un síntoma de un proceso más amplio históricamente, que es una crisis general de las instancias de intermediación social. No solo en el ámbito de la política, pero en otros muchos ámbitos, ¿no? Es parte de un proceso que viene de siglos atrás y que a mi juicio comienza cuando Lutero decide prescindir de la Iglesia romana como intermediario entre el creyente y la divinidad, entre el creyente y Dios, y Lutero establece la posibilidad de una conexión directa entre el creyente y Dios. Ese es el primer momento en la modernidad en que se rompe una de las grandes instancias de intermediación. Y creo que ese proceso muy lentamente ha ido evolucionando y nos encontramos ahora en una crisis generalizada de todos los agentes intermediadores en el mundo del capitalismo, en el mundo financiero también, a través del surgimiento de las criptomonedas, que ya no necesitan de bancos centrales para tener valor,
las interacciones sociales, donde Internet nos permite prescindir de muchos de los agentes intermedios que antes garantizaban las transacciones, etcétera, etcétera. Y creo que eso afecta también al ámbito político. Y el populismo es una llamada de atención importante de que las sociedades empiezan a considerar que los partidos y los medios de comunicación no son necesarios como intermediadores. Eso no sabemos a dónde nos lleva, pero nos lleva a una situación nueva, a una situación desconocida, que creo que no podemos ignorar ni podemos considerar que se puede detener. Es decir, que podemos volver a formas de intermediación social y política como las que hemos conocido en el pasado. Esto tiene mucho que ver con la revolución tecnológica, pero tiene también que ver con el cambio cultural y con esta sensación de los individuos de que están emancipados, que Víctor en su libro interpreta como narcisismo, como una patología, pero yo creo que es un proceso histórico, ya digo, imparable, porque viene de siglos atrás, por supuesto, como todos los procesos históricos, con muchos retrocesos, con ambigüedades, con meandros, pero que finalmente acaba en individuos que cada vez se consideran más dueños de su vida y que consideran que ellos no tienen que pasar por la mediación de un partido político para establecer cómo deben ser las decisiones colectivas. Y de igual manera que consideran que no necesitan pasar por un medio de comunicación establecido para tener información sobre lo que sucede en el mundo. Entonces, a mi juicio, el populismo sería un indicador de que las instancias políticas de intermediación se están agotando o tienen una crisis de legitimidad importante. Eso es, de forma extremadamente resumida, la tesis central en la que estoy trabajando ahora mismo. No sé si he conseguido hacerme explicar o lo que he dicho ha sonado a palabrería oscura, no tengo ni idea. Más o menos, todo lo contrario, es interesantísimo. Muy claro, muy claro. Muy claro. Sí, La desintermediación está en todos los ámbitos de nuestra sociedad, en las ventas, en cómo consumes el cine, en cómo te relacionas con las entidades financieras, o sea, en el sector educativo. Estamos asistiendo a la desintermediación de la vida, totalmente. Entonces, el objetivo es entender el populismo como parte de ese proceso. No digo que sea un fenómeno bueno ni malo, probablemente tenga aspectos patológicos importantes, pero es una primera manifestación de lo que sucede cuando la intermediación cae, ¿no? Hay muchísimos ejemplos. Carola, tú mencionas el caso del consumo. En el caso del consumo cultural, por ejemplo, antes nos dejábamos guiar por lo que decían los críticos de cine, los críticos gastronómicos, los críticos literarios. Hoy nos dejamos guiar por las estrellas que ponen los otros consumidores y damos más importancia a eso, a lo que nos digan los antiguos mediadores, ¿no? La autoridad de los mediadores está cuestionada y por eso también hay tantas teorías conspiranoicas, porque los expertos, y vamos a incluirnos nosotros entre los expertos, hemos perdido crédito ante la sociedad, por los motivos que sean, pero la sociedad considera, o los individuos consideran, que pueden saber las cosas sin necesidad de pasar por lo que tengamos que decir los expertos al respecto, ¿no? Entonces, esto se ve en muchísimos ámbitos de la sociedad y sería extraño que la política quedara al margen de eso. Entonces, la idea es intentar entender los fenómenos de descomposición de los sistemas representativos en función de esa tendencia general a la desintermediación que mencionaba Carola ahora mismo. Muy interesante, creo que tenemos que acabar, pero una cosa que no sé si va en contra, pero desde los tiempos de Lutero ahora lo que ha habido es que tenemos también muchas más reglas que seguir. Hay mucha mayor burocratización de las cosas, ¿no? El David Graeber, la idea de que tienes que... Y cada vez hay más procedimientos, más pasos que tienes que hacer por todo, ¿no? Para pagar impuestos, para vender productos, para todo necesitas pasar muchos procesos, muchas reglas, o sea, y eso está atando al ciudadano, o sea, y yo no sé si llamarlo intermediación, pero no estoy o sea, es simplemente una duda, un gusano que me crea tu argumento, que por otra parte me parece muy original y muy interesante, ¿no? Yo creo que la gente está dispuesta a tener que cumplir reglas, pero no a tener a alguien que le diga lo que tiene que hacer o pensar. Yo sé que tú consideras que esto nos conduce a una sociedad narcisista y así lo has defendido en tu libro, pero hay una resistencia cada vez más profunda a que alguien te diga qué es bueno que consumas, qué es bueno que veas en el cine, qué es bueno que leas en literatura, qué es bueno que votes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos unos individuos muy emancipados, muy empoderados,
que no quieren saber nada de personas que les digan qué es lo que tienen que pensar, hacer, consumir, etcétera. Lo cual no es incompatible con el asunto de las reglas, porque las reglas son impersonales. Sí, muy bien, pues sí. Bueno, yo también voy a decir lo que me viene a la mente sobre este argumento interesantísimo y muy correcto, veo yo, porque esa posibilidad de hablar del individuo, la persona directamente con Dios que establece Lutero, ¿no? Hace saltar las instituciones intermedias clásicas en toda la democracia, sobre todo desde la representación, ¿no? Del Renacimiento, e incluso antes en época romana, cuando se acabó con la democracia directa, ¿no? Teníamos el populismo de izquierda y se vuelve al populismo de derecha con la aclamación, ¿no? El líder que busca la aclamación directa también. Entonces, esa búsqueda de instituciones intermedias que Román también ha estudiado en la República de Weimar y que se van perdiendo, pues eso es la clave, creo yo, también del populismo y que muy bien has dicho, Ignacio. Y no sé si quería decir Román, Gil o Carola algo más y yo pues... ¿No? Pues entonces... el tiempo, dar las gracias es interesantísimo. Las últimas dos intervenciones han sido muy ricas, como tantas anteriores, y da mucho alimento para el pensamiento, como dicen los anglosajones en traducción literal. Así que yo dar las gracias, sobre todo a Ignacio Sánchez Cuenca y a Víctor Lapuente por su obra, y animarles que sigan a pesar de la desintermediación que se produce, ¿no? No dejéis de iluminarnos, que yo creo que tampoco somos tan pocos los que os leemos y os seguimos. Pero bueno, en fin. Y tampoco siempre han sido tantos los que seguían a las... Lo que pasa es que eran las élites. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Ignacio Sánchez Cuenca, a Víctor Lapuente, a Carola Arbolí, a Román Gil, y vamos a desconectarnos. Vayáis un momento solamente después. Muy bien. Buenas noches.